Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día. Tengo como 8% de batería, lo que me lleva efectivamente a tener que hacer un video express. Pero bueno, la verdad es que creo que lo vamos a disfrutar muchísimo, muchísimo. Porque bueno, es cierto que hay mucha euforia del lado de los culerdos por lo que pasó en la Champions. Ya se les olvidó ¿cómo se llama esa palabra? Se me olvidó el golpetazo que se llevaron en la Champions League. Perdón, contra el Osasuna en la liga. Y bueno, realmente es llamativo. Por eso vamos a ver este video. Por eso vamos a escuchar sobre el final del mismo a un culé de los que quedan pocos, que tendrá sus patinazos como todo el mundo en la vida, pero que lo veo un tipo bastante decente, como quedan pocos, y además con capacidad de pensar por sí solo y además de ser un poco sensato, como lo es King Dominic. Vamos a escuchar a esta chica que teníamos rato que no la escuchábamos. Y bueno, ya ustedes saben que se encarga de agarrar estas redes sociales que son así en formato vertical, como TikTok e Instagram, para ridiculizar a culés que bueno, están haciendo el ridículo ellos mismos, y ella los expone más de lo que ellos mismos pueden exponerse. Así que increíble va a estar este video. Por cierto, también vamos a escuchar algo de David Sánchez, el periodista del diario Marca, en el testarazo, que me pareció muy interesante y que bueno, yo creo que ya se lo hemos escuchado alguna vez, pero no está de más repetirlo, además que es reciente. Vamos a empezar con esto de la chica esta y comentamos en breve, cracks. Tener 15 Champions. Lo siento mucho, pero hoy les voy a demostrar que no tienen 15, solamente tienen 3. Vamos a desmontar la sarta de mentiras que se dicen en este video solamente porque ustedes me lo pidieron. Así que pónganse cómodos y busquen palomitas. Primera Champions, en 1956. La Copa de Europa fue un torneo fundado por Santiago Bernabéu, en el que en su primera edición de 16 equipos solo hubo 7 campeones y ningún equipo inglés debido al bajo prestigio del torneo. El Madrid escogió a los equipos con los que jugaba a dedo. Para empezar, Santiago Bernabéu no fue el que fundó la Copa de Europa. La competición fue creada por dos periodistas franceses del equipo que dieron la idea del torneo en un artículo en 1954. Ellos le presentaron su idea a la UEFA, que dudó si participar o no en el proyecto, por lo que Gabriel Hanot y Jacques Ferran buscaron el apoyo de diferentes presidentes de clubes europeos, entre los que estaban Santiago Bernabéu y el presidente del Anderlecht como principales impulsadores. O sea que Bernabéu fue el que más, o de los que más, apoyó el proyecto desde el principio. Fue impulsador más no creador. En la primera edición solamente hubo 16 equipos, porque de todos los que fueron invitados en principio, unos mostraron indiferencia con el torneo y no quisieron participar, y a otros se les fue negado por temas extradeportivos o políticos. Por ejemplo, el Chelsea, que fue campeón de su liga ese año, dejó la competición a última hora porque la Asociación de Fútbol Inglesa alegó que no era beneficioso para el fútbol inglés y prefirieron darle apoyo a una Copa Nacional, por lo que la competición se quedó sin representante inglés. Además, no hubo 7 sino 8 campeones, entre los que estaban el campeón de Francia, Italia, España, Alemania y Bélgica, o sea, de las mejores ligas del mundo. No, Bernabéu no elegía a dedo sus rivales. En la primera vuelta no hubo un sorteo como tal para evitar que los campeones de cada liga se enfrentaran entre ellos. Algo muy parecido a lo que sucede hoy con los coeficientes FIFA y los cabezas de serie. No vas a ver un Real Madrid o un Barcelona en la primera fase de liga. Esta fue la única edición que se jugó con invitados, repito, por la indiferencia de los demás campeones. Y entre esos invitados estaba el PSV, el Sporting de Lisboa y el Partizan de Belgrado, así que el nivel era bastante competitivo. Y los campeones que participaron jugaron primero contra los invitados y no entre sí. O sea que todos los campeones tuvieron esa ventaja, no solo el Madrid. Y al final al Madrid le tocó la llave más difícil y jugó la final en Francia contra el Stade de Reims. Y al final era más conveniente que ganara el Stade de Reims porque era un equipo de Francia, la final era en Francia y los dos periodistas que crearon la competición eran de Francia. Segunda Champions del Madrid en 1957. El Madrid por alguna razón siempre entraba directo a octavos de final, saltándose jugar de la fase previa. Primero, el Madrid no se saltaba la fase previa. Una de las reglas que se instauraron desde el día 1 de la competición es que el equipo que quedaba campeón se clasificaba automáticamente a la siguiente edición y directamente a la fase final, independientemente de que quedara campeón de su liga o no. Y en esta edición pasa directamente a la fase final por ser campeón. Es una lástima que el video en Twitter lo he encontrado así corto, por decirlo de alguna manera. No está completo, evidentemente, y se ve que lo sigue desmontando porque el chico este se pone a hacer el ridículo, pero me parece sencillamente brutal el repaso histórico que acaba de recibir este muchacho. Es que es demoledor por donde quiera que se mire, y bueno, creo que se lo merecen eso y muchísimo más por mentirosos y manipuladores. Y ojalá hayan 1500 personas más, nada más en estas redes sociales de contenido vertical, con esta capacidad de poner en su sitio estos sinvergüenzas que, repito, siempre están vendiendo cuentos chinos y manipulando y toda la cosa que ya sabemos. Vamos a pasarnos al video de David Sánchez. Voy a buscar este video completo y si no es muy largo le voy a hacer una video reacción completo porque creo que vale la pena al 100%. Vamos a buscar lo de David Sánchez. Y bueno amigos, aquí tenemos lo de David Sánchez, repito, periodista del diario Marca, reconocido por muchos de ustedes, además antimadridista, autodenominado antimadridista, y bueno, hasta escucharlo en el testarazo, para mí este era un hombre más del montón, pero la verdad es que lo estaba escuchando en el testarazo, y no solamente por esto que vamos a escuchar, sino por otras razones
que me he dado cuenta que es un tipo bastante interesante y para tener en cuenta. Es antimadridista, él mismo lo ha dicho, pero realmente son muy pocos patinazos que yo le recuerdo a este señor. Vamos a escuchar estos 44 segundos que me parecieron muy interesantes. Pero es que yo el tema Negreira desde el día 1 opino lo mismo. Para mí es un escándalo lo que hizo el Barcelona durante tantas temporadas. Yo tengo la sensación, o la misma sensación que tiene todo el mundo, que se pagaba para algo, no por nada ni por informes, pero sigo pensando que será difícil demostrarlo. Yo tengo la sensación de que esto va para muy largo y que va a ser complicado que encuentren la pasta. Oye, que al final el juez dice, da igual, algo intentaría, pues la mancha es la mancha, da igual si hay sanción o no hay sanción. La mancha pero es que histórica eso ya está demostrado, obviamente. Bueno, no, pero lo tiene que decir un juez. O sea, para que haya sanción deportiva que le digan, le vamos a quitar 10 ligas. Eso no se va a poder porque están protegidos Eso está por la ley complicado. del deporte, pero es que eso o sea, lo cual va a ser muy difícil de demostrar si ya está demostrado. Han pagado al vicepresidente de los árbitros, es ilegal, punto. Chicos, la verdad no sé si este programa, este clip de este David Sánchez es del programa reciente que subieron o si es un clip un poco más antiguo, pero la verdad es que es brutal que personas con 3 o 4 dedos de frente tengan la capacidad de reconocer esta cosa pese a lo que puede suponer para el Fútbol Club Barcelona. Está todo esto. Es que si los mismos estos que llaman caverna y no sé qué, el Tony Freisa este que hace un par de días dijo públicamente en el partidazo de Cope de Juanma Castaño que por eso ellos pagaron a Negreira para intentar estabilizar un poco la cosa. Es que es sencillamente impresionante y bueno, escuchar a un tipo como David Sánchez y reconocerlo además de manera tan abierta, para mí siempre va a ser muy importante y creo que se va a defender en este tipo de cosas en este canal, sobre todo la capacidad para tener la valentía de reconocer la verdad. Vamos a cerrar con el clip que les dije de Kim Domenech poniendo en su sitio a Jordi porque me pareció muy llamativo. Vamos a colocarlo. Y bueno amigos, aquí ya lo tenemos, mucha atención porque bueno, ahí están hablando de que el Barça es candidato a ganar la Champions, a ganar el triplete, el sextete, que no sé qué, el mismo cuento de todos los años y el mismo discurso porque recuerdo claramente que el año pasado para esta fecha o para algún momento de la temporada en concreto escuchamos a Kim Domenech hablando un poco sobre esto y diciéndole calma, vamos a tener paciencia, que después cuando llegue el golpe va a ser mortal y bueno, es una realidad. Lo ha repetido el discurso del año pasado, pero creo que esta vez ha sido incluso más fuerte. De hecho, fíjense cómo se pone de soberbio J. Jordi y Kim Domenech le dice, calma, calma, pero yo no quiero calmarme, que no sé", y lo pone allí increíble, no se lo pierdan. Que a lo mejor no todo el barcelonismo es Jota y José Álvarez. Exacto. Que es algo que algunos ya hemos venido insistiendo aquí y diciéndolo, que es que cuando ayer, a pesar, o antes de ayer, a pesar del 5-0, sale gente de Montjuic diciendo, sí, pero tranquilidad y no hay que vender antes la euforia. Jolín, vamos, porque la experiencia de los últimos años ya nos dice que hay que rebajar la euforia, que hasta Laporta está rebajando la euforia, no, y aquí pero que no quiero, hay algunos que no quiero. que quieren vender ya que no quiero rebajar la euforia, que no. Mejor dilo, dilo, Jota, ¿por qué voy a rebajar la euforia? Di que vais a ¿Por ver qué? todo. Dilo. ¿Por qué? ¿Pero por qué tengo que rebajar la euforia? ¿Por qué no? Llevo 7 años. Como no nos vaya bien, te volverás a meter una leche Pues que saldrás llorando. Es que es sencillamente brillante, muchachos, y repito, este tipo de discursos es seguramente el que no queremos escuchar los madridistas, porque cuando hay tipos sensatos como Kim Domenech diciendo vamos a tener paciencia, vamos a tener calma, puede que el mensaje termine colando, aunque siendo estos personajes lo que son, a lo mejor no tanto, pero nosotros no quisiéramos que ellos se calmaran, todo lo contrario, que fueran todos contentos ahí a disfrutar su vida. ¿Quiénes somos nosotros para decirles a ellos que no sean felices? Y bueno, es una absoluta realidad todo esto, pero mira cómo lo pone en su sitio, además que le recuerda lo que ha pasado durante prácticamente una década, que van ahí de sobrados, de lo ganamos todo, de reventamos el fútbol en general y terminan ridiculizados ante cualquier equipo promedio. Pasó en la Europa League en un par de oportunidades, que me acuerdo que lo eliminó un equipo que creo que tiene un nombre de salchichas, el Eintracht de Frankfurt. O sea, es que es increíble y bueno, los discursos de Kim Domenech siempre van a ser, bueno, no siempre, ha tenido sus patinazos como buen culé, pero en su mayoría siempre ha estado bastante sobrio, bastante sensato y además tratando de hacer lo que acaba de hacer, que es dejando claro que ridículos como J. Jordi o como José Álvarez
no representan a ciertos barcelonistas. Es que yo creo que es todo lo contrario. La mayoría de los culés son como J. Jordi y hay muy pocos como el caso de Kim Domenech o el de David Sánchez que acabamos de escuchar y toda la cosa. Sí me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones. Me lo dejan en los comentarios. Lo de siempre. Like, suscripción. Gracias por acompañarme. Habla Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.